Recuerdo, después de esa primera lectura del libro A Sangre Fría de Truman Capote, hacerme la siguiente pregunta: ¿es Perry Smith en realidad un asesino? Después de aquello, no sé qué mecanismo interno me hizo caer en la cuenta de que, evidentemente, era un asesino y culpable de la muerte de la familia Clutter. El hecho de que Capote mostrara el lado más humano del asesino permitió que lograra empatizar con él. Ese humanismo es el que se interpuso, en mi caso en particular, a la hora de juzgarlo y condenarlo prejuiciosamente. Conociendo toda la historia del asesino, es fácil asumir que es una consecuencia de un sistema podrido, inestable, injusto y corrompido. En ese primer momento, era mi sentido más humano el que me sugería que no se debía condenar de manera tan contundente a esa persona que tiene una historia. Aún así, el peso de la razón y su contundencia terminó por imponerse, advirtiendo que, a pesar de las implicaciones, los actos no se podían justificar. El asesino debía pagar por sus actos, o al menos, hacerse responsable de los mismos. El atrevimiento de Capote en arrastrar la historia del asesinato de la familia Clutter a la historia del asesino puede responder a muchos factores. Puede que, conociendo las implicaciones de dicha amistad, fuera algo sugerente, pero resultó siendo un atrevimiento que permitió acercar mucho más al lector al asesino, conociendo no solo la humanidad de las víctimas y su entorno, sino la humanidad de un asesino. Para alimentar esta idea, se estudiaron 5 investigaciones científicas relacionadas con la presunta humanización del asesino, artículos que estarán en la descripción del video y que orientaron el siguiente análisis. Varios artículos hacen una mención especial a la descripción que Capote hace al inicio de la novela, detallando la idiosincrasia tranquila, pacífica y normal de Holcomb. Kenneth Tynan, citado en uno de los artículos, menciona que la visión de Capote relacionada con la ciudad es sobresentimental. Esto determina un contraste particular con la llegada de los asesinos. Cuando hablamos de una colisión de fuerzas, lo hacemos refiriéndonos a un momento particular en la narración. Los asesinos transgreden y transforman, a partir de sus actos de maldad, ese contexto fundamentalmente normal, pacífico e inocente. Se representa entonces una colisión de dos fuerzas. La familia Clutter como la representación del sueño americano, la noción de una familia tranquila, correcta y pacífica, alimenta y expande la tragedia y el mal que llegan con los dos asesinos. Capote, a partir de esta contradicción, pretende mostrar dos Américas incompatibles. Por un lado, los Clutter, la familia perfecta, el sueño americano, y por el otro los asesinos, los degradados, la pesadilla americana. Lo que Capote confirma como gente que tiene todas las posibilidades contra gente que no ha tenido ninguna. Muchos de los artículos hablan de un contraste entre los dos asesinos, hecho que se alimenta a partir de la narración en sí misma y permite distinguir ciertas características de ambos actores. En el asesinato participan dos hombres, Perry Smith y Richard Dick Hickok. De acuerdo con Jane Pledger, mientras uno de ellos representa el arquetipo clásico del mal, el otro hombre, en contraste, tiene la capacidad de despertar la simpatía de los lectores, siendo Dick el que representa el psicópata sádico, mientras Perry asume el rol del depresivo errático. Capote, en su exposición narrativa, identifica a uno de los hombres como el titiritero y el restante como el títere. Dick es el que promueve, alienta, planea y organiza toda la incursión a casa de los Clutter. Mientras tanto, Perry se limita a cumplir el rol de acompañante disciplinado. Dos naturalezas ciertamente contradictorias y complementarias a la vez. En este apartado, uno de los artículos cita a George Garrett, quien realizó un detallado análisis de A Sangre Fría y realiza un aporte significativo. Garrett argumenta que existe un arquetipo malévolo muy explícito en Dick, mientras que Perry tiene todas las características correctas o favorables. Dícese de una imaginación rica e infantil, su deformidad, su sensibilidad, haciendo que todo el peso de la maldad
recaiga sobre Hickok. Uno de los artículos sugiere que la ambigüedad de estas dos naturalezas, alimentadas por la narración en sí misma, trata de confirmar el hecho de que tanto Perry como Dick no hubieran podido o sido capaces de obrar cada uno por su propia cuenta. Perry termina ganando más simpatía, ya que el escritor lo muestra como alguien vulnerable, víctima de un cúmulo de traumas y una infancia sin amor. Así lo demuestra una carta que Perry comparte con Kapore sobre su trágica infancia. El escritor confirma que Perry no puede entender e identificar la maldad en su niñez, ya que creció en un ambiente de maltratos y violencia. De la misma forma, la falta de un rol paterno o de guía que enseñara la diferencia entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, perjudicó su entendimiento de la moralidad de aquella época. En consecuencia, el joven Perry vagaba solo, asumiendo por su propia cuenta que era lo correcto y lo incorrecto. Kapore argumenta que a causa de esta falta de entendimiento claro del bien y del mal, él era incapaz de asumir responsabilidad alguna de sus actos. Uno de los artículos hace énfasis en una descripción que el propio Perry hace de sí mismo, considerándose como un coyote, asignación apropiada de un animal salvaje, nunca domesticado por la cultura civilizada que operaba dentro de normas sociales. En otro de los artículos, Amir Aegon confirma la predilección de Kapore sobre Perry, admitiendo que dicha predilección responde a una conexión, determinada por infancias complicadas y familias disfuncionales. Porque sí, Kapore también tuvo una infancia ciertamente traumática. Por su parte, Noel Ashaw menciona que al retratar a Perry como víctima, Kapore corre el riesgo de hacer de Perry la víctima de A Sangre Fría. En una entrevista que George Plimpton hizo a Kapore, este último dio detalles de su predilección por Perry. Para empezar, manifestó que si Dick hubiera nacido en una mejor clase social, hubiera sido igualmente un criminal. Por otro lado, aseguró que Perry pudo haber sido otra persona totalmente diferente. A pesar de que su infancia casi que le obligó a ser como era, Perry tenía una sensibilidad genuina. Haynes, citado en uno de los artículos, corrobora que la focalización empática de la historia se enfoca en Perry, haciendo que éste se convierta en la temática y el corazón estético del libro. Dicho enfoque, dice Haynes, provoca que se familiarice más con las ideas y percepciones de Perry. Además, integrando toda su historia trágica y difícil, dan pie a no excusar lo que hizo, pero ayudan a explicarlo. Fue Dick quien organizó, animó y promovió el asalto a la propiedad de los Clutter. En la narración, es este mismo quien aseguró que no pensaba dejar testigos. Aún así, fue Perry quien asesinó, a sangre fría, los 4 miembros de la familia. De la misma forma, ante la intención de Dick de violar a la joven Clutter, Perry se opone a este acto, buscando defender a la joven de los instintos carnales de Dick minutos antes de asesinarla. Curiosamente, Perry mencionó, en declaraciones posteriores a los hechos, que no tenía intención de lastimar a nadie. En su artículo, Noel Ashaw menciona que para Kapore, Perry tenía razones válidas para ser propenso a la violencia y mostrar sensibilidad para las víctimas antes y después de asesinarlos, cosa que se demuestra no solo al defender a la joven Clutter de Dick. Desde que llega a la casa, Perry muestra un accionar que discrepa las intenciones de Dick. Al defender a Nancy, también se sumerge en una conversación con ella. Le permite conservar el anillo de bodas a Bonnie, mientras que con Kenyon y Hobart se preocupa por su comodidad. Todo esto antes de asesinarlos. Para Noel Ashaw, la contradicción en Perry es consecuencia de su accidente en moto que le destrozó una pierna. Para intentar calmar los perpetuos dolores, Perry se vuelve dependiente de la aspirina. Esto lo hace más vulnerable y menos libre de tomar sus propias decisiones, teniendo en cuenta sus traumas precedentes. Además, la intención de Perry de ser el último sobreviviente responde a una necesidad de controlar y manipular sus traumas. Dick le había advertido, ningún testigo, palabras que recalaron hondo en Perry. Incluso, después del asesinato de la familia Clutter,
Perry consideró asesinar a Dick. Ningún testigo. Dick era uno de ellos. Finalmente no lo hizo. Pero esas dos palabras sobrevivieron en su subconsciente, aún en sus últimos momentos, ya que se aseguró de que Dick fuera el primero en ser ejecutado. En su artículo, Sarah Vignet menciona que estas evaluaciones de compasión empiezan con el primer análisis profundo de Perry, específicamente con la carta de su mejor amigo en prisión, Willie J., quien califica a Perry como un hombre de extrema pasión. También menciona que Perry es su propio enemigo. Varios artículos mencionan que la omisión de la perspectiva de Dick es sugerente. Lo único que se menciona por parte de Dick es que éste, antes de ir a la casa de los Clutter, sabía que allí vivía una joven. Su verdadera razón no era robar, sino violar a la joven. Esto confirma la asignación de Dick como depredador y premeditador, a la vez que Perry se presenta como una forma de héroe al pretender evitar el abuso. Otra escena que presenta la maldad de Dick es cuando éste, manejando un carro, lo desvía para embestir a un perro. Se puede decir entonces que Kapore usó la figura de Dick para hacer que los lectores entren en mayor simpatía con Perry. De la misma forma, la manipulación de la imagen de Dick se usa para identificar, a partir de la comparación, la idea de Perry como persona. Uno de los aspectos fundamentales de la novela es el rol de las organizaciones sociales e instituciones, que fracasan al proteger a Perry de su complicada infancia y adolescencia. De esta forma, Kapore considera que la falta de Perry se fundamenta por un sistema social que consecutivamente falla y perjudica al mismo. Una víctima se convierte entonces en victimario. Uno de los artículos cita a Michel Foucault, responsabilizando al mecanismo de disciplina de la clase media por el comportamiento criminal de algunos ciudadanos. Otro artículo argumenta que al momento de asesinar a Herbert Clutter, Perry está bajo un eclipse mental, destruyendo una figura en alguna parte de la configuración de su pasado. Esta idea se encuentra estimulada por la opinión del padre del mismo Perry, quien confirma su propia incapacidad física a causa del accidente en moto, cosa que se extiende a la autoestima propia de Perry y se proyecta en una envidia hacia aquellos que se muestran sanos y cuentan con una mejor suerte en la vida. Uno de los artículos menciona que Herbert Clutter es uno de estos aspirantes a los cuales Perry podría haber sentido envidia. Sarah Vignet menciona que Perry reconoce el asesinato como una venganza inconsciente en contra del orden burgués a partir de la siguiente confesión. No fue algo que alguno de los Clutter hizo. Ellos nunca me lastimaron, como otras personas, como todas las personas en mi vida. Tal vez fue solo que los Clutter eran los que tenían que pagar por ello. La confesión termina de configurar una contradicción clara y evidente. Perry se muestra como víctima a causa de un cúmulo de acontecimientos que tuvo que vivir. Hickman, analista citado en uno de los artículos, asegura que en el libro la narración deliberada de los hechos desde la postura de Perry hace que se incrimine a Dick por su inmoral deseo carnal y establece al mismo Perry como alguien con algo de moral al tratar de evitar el abuso. De la misma forma, Hickman asegura que la omisión del punto de vista de Dick en los acontecimientos forza al lector a depender de la perspectiva de Perry y considerar esta como verdadera, cierta y verídica. Así, la omisión limita mucho las consideraciones de los hechos, eliminando otro punto de referencia a partir del cual se pueda cuestionar el punto de vista de Perry. Los lectores terminan prácticamente forzados a creer la descripción de los hechos a falta de otra opinión que valide o no la descripción exclusiva de Perry. Este artículo, en esta perspectiva, hace una aseveración atrevida, afirmando que la diferencia de perspectivas de los asesinos es una manipulación y creación del propio Kapore, con el propósito de establecer a Perry como víctima y a Dick como el sucio depredador. Noël Joh hace énfasis en la aparente diferencia entre el victimario, quien usa su estatus de víctima como una excusa para ejercer violencia, y víctimas reales, quienes tratan de defenderse. Para ella, es importante mantener clara esta distinción en la literatura traumática, en la cual los autores buscan incrementar la empatía a causa de sus razonamientos políticos o bases emocionales para manipular a los lectores. Este artículo presenta el libro como una adaptación a los eventos, considerando la presunta manipulación de Kapore a los mismos. En primer lugar,
resalta el hecho de que Capore no ofrece detalles de los asesinos solo hasta cuando Perry confiesa, y solo después de que los lectores han sido manipulados por Capore para sentir simpatía por Perry. Parece que la culpabilidad de Perry es absuelta a causa de sus padres, la monja y toda la sociedad, mostrándose estos como verdaderos culpables de su patética vida y la muerte de una familia inocente. Además, la decisión de Capore de incluir cierta información en el punto de vista bajo la primera persona animan al lector a considerar el abuso físico y verbal que Perry sufrió. Otra estrategia implementada por Capore para convencer y manipular al lector fue el testimonio del padre de Perry, quien no hizo más que confirmar la difícil niñez del mismo. Capore incrementa la intención de manipulación cuando se enfoca en la dolorosa historia familiar de Perry. Sarah Vignet, por su parte, menciona que la narración favorece la figura de Perry en contraposición con sus actos. Durante la narración, muchos personajes expresan que, a pesar de sus actos criminales, Perry posee algo raro y salvable. Esta idea, según el artículo, funciona como el mayor constructor de empatía de toda la novela. Este acto de humanizar a los asesinos es fuertemente cuestionada por algunos críticos. Una de ellas, Diana Trilling, menciona que Capore presenta a los asesinos muy simpáticos. Por su parte, Garrett dice que A Sangre Fría es el libro de los asesinos. Una de las consecuencias del libro, como también una de las intenciones de Truman Capore, es cuestionar la pena capital del sistema penal de la época. Para analizar esto, tomaremos la opinión de Tom Wolfe, citado en uno de los artículos estudiados. Wolfe argumenta que la sociedad está fascinada con la violencia. La curiosidad natural e intrínseca de la sociedad en conocer todos los detalles relacionados con actos moralmente cuestionables representa una hipocresía de una sociedad que juzga con severidad actos terribles, pero que pregunta por cada detalle de los mismos. Wolfe se cuestiona, ¿la gente no es similar a los monstruos que ellos dicen odiar? Este aspecto engendró una acalorado debate, posterior al lanzamiento del libro, vinculado con la legalización de la pena capital, en la que el mismo Truman Capore estuvo involucrado. Uno de sus argumentos era que la civilización no era del todo diferente a esos monstruos a los cuales condenaba, si la pena de muerte era el resultado final, pues fue el mismo Perry quien recibió y fue víctima de la hipocresía del sistema, muerte por más muerte. Para Jamie Player, la función del libro era cuestionar los juicios y normativas de la clase media americana a partir de un hombre quien paga sus actos con la ejecución. Por otro lado, Maiva menciona que el libro no es más que el resultado de un caso de la vida real, donde no hay monstruos o héroes, solo personas capaces de hacer el bien y el mal. Finalmente, Sarah Vignet establece que el dilema moral consecuente que se establece en la novela a partir del juicio de los asesinos y su consecuente condena termina siendo otro constructor de empatía, mostrando en Perry, y desde su punto de vista, el cruel sistema legal americano que establece el ojo por ojo. Finalmente, uno de los artículos estudiados hace un apartado del contexto sexual. En este, se evidencia una predilección de Capore en distinguir la naturaleza de Perry, que es diferente a la norma y requiere más atención para entenderla. Este artículo hace especial énfasis en la aclaración femenina que Capore hace cuando describe a Perry. Incluso, admite que Perry confiesa su feminismo cuando asegura su admiración por Dick y su masculinidad total. Muchos afirman que Perry tenía tendencias homosexuales. Christensen, citado por el artículo en mención, afirman que Capore evita hablar de homosexualidad en su libro, dada la connotación negativa que en aquel entonces circundaba alrededor del término. Una de las potenciales conclusiones que el artículo ofrece es que Perry no es más que el producto de su entorno, moldeado y establecido como un monstruo, antes que nacer como uno. Todo esto teniendo en cuenta la descripción del mismo Truman Capore.